porque tú has renovado mi vida, Padre. ¿Cuántos pueden decir gracias, Dios? Porque tú has sido bueno, tú eres bueno y serás bueno. Y hoy te exaltamos, Padre. Hoy elevamos un cántico nuevo a ti, Señor, porque tú eres digno. Because you are good, Lord, we shout out your name, we shout out in praise. Because you are worthy, Lord. Esta mañana, Padre, recibe nuestra alabanza. Recíbela, Padre. We worship you, Lord. Siglo en siglo, tú eres igual. Todo tiempo permanecerá. La vida está en el ritmo de tu respirar. Tu nombre tiene todo poder. Y lo de Shaddai. El Shaddai, por siempre tú conmigo. Todopoderoso, fuente de mi vida. Tus promesas nunca fallarán, tus palabras permanecerán, y yo sé que en el desierto tú me guiarás, pues grande es tu fidelidad. El Shaddai, por siempre tú conmigo estás, todopoderoso. Tú eres el Shaddai, por siempre tú conmigo estás, Dios todopoderoso, fuente de mi vida. Tú siempre estás. El que inicia toda sanidad,
Gracias, Señor, porque tú siempre estás conmigo, todopoderoso. Tú eres el Shaddai, por siempre tú conmigo. En las altas y bajas, Señor, tú estás conmigo. Solo tú eres, Señor, la fuente de mi vida. Él está aquí, iglesia. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere llenarte esta mañana de su presencia. Eleva tus manos y permite que la presencia de Dios te toque esta mañana. Amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado,
seré igual, jamás seré igual. Eleva tu voz esta mañana y dile: Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Él está sanando esta mañana, iglesia. Su dulce presencia. Él está levantando corazones. Él está restaurando. Permite que Él te llene esta mañana. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí.
Él está aquí. Niños, pueden pasar con sus maestras a la clase, por favor. Pueden sentarse, mis hermanos. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, les saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en este glorioso séptimo domingo del tiempo ordinario, o comúnmente conocido como el último domingo después de la estación de la Epifanía. Pronto se verá interrumpido cuando el próximo miércoles de cenizas comience la estación de la Cuaresma, y más tarde los gloriosos misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como bien todos sabemos, la Cuaresma es el tiempo litúrgico que la Iglesia provee para volver a lo esencial y dejar de lado lo que no vale la pena. Quizás por eso valdría la pena y sería conveniente volver a recordarles la explicación que les diera en mi predicación, propiamente en la ocasión de ordenaciones de ancianos y diáconos del año pasado. Y como les dijera, para quienes aún dudan del significado, poder y valor de hacerse la cruz al inicio de la Cuaresma, en ella, mis hermanos, va el beso de Jesús, que nos recuerda que pertenecemos y que somos solo de Él. La ceniza nos recuerda lo que somos y a lo que estamos llamados a hacer. Es una señal de muerte. Es lo que queda después del fuego. Son simplemente los restos de una vida que ha dejado de existir, en medio del cual caminamos de las cenizas a la vida. Son cenizas que también pueden llegar a ser nuevamente fuego, nuevamente vida, nuevamente amor. Porque eso es lo que en definitiva son las cenizas. Son ese amor que quiere ser brasa, que quema, hoguera encendida en medio de este mundo siempre al borde de la desesperación. Un fuego que calienta el frío invierno de las almas perdidas. Ellas al mismo tiempo nos recuerdan la propia condición humana. Somos barro. Somos tierra, somos pecado, somos polvo del camino. Porque querámoslo o no, reconozcámoslo o no, del polvo somos y al polvo volveremos. Volveremos a no contar, volveremos a no existir, volveremos simplemente a pasar al olvido. Y solo permaneceremos en la memoria del corazón que nos guarde, en la memoria del corazón que nos recuerde y nos agradezca por la vida. Ceniza que se lleva el viento, ceniza inerte en nuestra frente, que nos marca con la señal de la muerte que llevamos en sí mismo y que a su vez nos lleva a la vida, y de ahí a ese beso deseado del amor de Dios en este caminar que se inicia en este tiempo de Cuaresma, que nos señala el cielo y nos abre el camino a la vida eterna. Y en ese tránsito, en ese caminar hacia la vida eterna, a través del desierto,
desierto seco de nuestras vidas, a través del desierto seco de la Cuaresma que abrirá sus puertas con un sublime beso en forma de cruz. Un beso de Jesús en nuestras frentes. Sí, un beso de Jesús en nuestras frentes como símbolo del amor más grande, como símbolo del amor que no se olvida, que da alegría y que nos habla solamente de vida eterna. La lectura en esta mañana nos presenta a un Dios que nos predestina y nos da vida y que nos lleva a la compasión que sacia nuestra sed cuando atravesamos el desierto, a la misericordia que nos purifica cuando caemos en el pantano del pecado. Pasemos pues a darle lectura al libro de Éxodo, capítulo 3, versos del 2 al 5, capítulo 4, versos del 1 al 5, capítulo 14, verso 21, capítulo 34, verso 29 y capítulo 32, versos del 31 al 35, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llamaba Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Ellos no me creerán, ni tampoco me harán caso, contestó Moisés. Al contrario, me dirán: el Señor no se te ha aparecido. ¿Qué es lo que tienes en la mano?, preguntó el Señor. Un bastón, contestó Moisés. Arrójalo al suelo, ordenó el Señor. Moisés lo arrojó al suelo y en ese mismo instante el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés echó a correr para alejarse de ella, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Moisés extendió la mano y al agarrarla la serpiente se convirtió otra vez en bastón. Esto es para que crean que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dijo el Señor. Y Moisés extendió sus brazos sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Después Moisés bajó del monte Sinaí llevando las dos tablas de la ley, pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Y así Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo: realmente el pueblo cometió un pecado grande al hacerse un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Pero el Señor le contestó: solo borraré de mi libro al que peque contra mí. Así que anda, lleva al pueblo al lugar que te dije. Mi ángel te guiará. Y cuando llegue el día del castigo, yo los castigaré por su pecado. Y en efecto, Dios castigó al pueblo de Israel por el Dios de oro que se fabricaron. El Dios de oro que les hizo el sacerdote
Aarón. Esto es palabra de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, en esta bella mañana se nos vuelve a recordar. Y digo recordar porque recordar significa volver a pasar por el corazón. Él una vez más nos vuelve a recordar el misterio de la vocación. Nos presenta la historia de Moisés, signo de liberación y de salvación. Moisés, de hecho, fue salvado de las aguas y al haber conducido a los hijos por el Mar Rojo, se convirtió en instrumento de liberación, símbolo del auxilio de Dios que ve la opresión de sus hijos, escucha sus gritos y baja a liberarlos. Contemplando la historia de Moisés, que guió al pueblo de Dios por el desierto, preguntémonos entonces, ¿qué significa ser ministros de Dios? ¿Qué significa ser ancianos, ancianas, diáconos y diaconisas en una historia marcada por la guerra, en una historia marcada por la manipulación, en una historia marcada por la mentira, el odio, la violencia y la pobreza? ¿Cómo ejercitar el ministerio al que hemos sido llamados? Y cuando le digo ministerio, mis hermanos, lo hago en un sentido más amplio. El ministerio de los presbíteros, que es propiamente el ministerio de los ancianos educadores y ancianos gobernantes. El ministerio de la educación cristiana. El ministerio de los diáconos y diaconisas, que aceptan el llamado de cuidar y atender a los más pobres y necesitados del reino, y también el ministerio de todos y cada uno de nosotros, el pueblo de Dios, cada uno de los miembros de esta iglesia, de la comunidad, que por medio y a través de nuestro bautismo hemos sido llamados a ser sacerdotes en Cristo, con Cristo y para Cristo. De ahí que para intentar responder esta pregunta quisiera bien concentrarme en dos actitudes. De Moisés, la obediencia y la intercesión. Creo que estas dos posturas tocan nuestra vida también. Y tiene mucho que decirnos, no solo a nosotros como comunidad de fe, sino también es el mensaje que humildemente les dejo en esta gloriosa mañana a ustedes, mis hermanos, que se ordenan. Damaris, que será ordenada hoy como presbítero de esta iglesia, o sea, anciana gobernante, y Kenneth y María como diácono y diaconisa respectivamente. Vaya mi mensaje a ustedes. Lo primero que nos impacta en la historia de Moisés es su obediencia a la iniciativa de Dios. Pero no debemos pensar que siempre haya sido así. No. En un primer momento, Moisés pretendió llevar adelante por su cuenta el esfuerzo para combatir la injusticia y la opresión. Habiendo sido salvado por la hija del faraón en las aguas del Nilo, cuando ya había descubierto su identidad, se conmovió por el sufrimiento y la humillación de sus hermanos, tanto que un día decidió hacer justicia por sí mismo, hiriendo de muerte a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Sin embargo, después de este episodio, tuvo que escapar y permanecer muchos años en el desierto. Moisés experimentó allí una especie de desierto interior. Había pensado afrontar la injusticia solo con sus fuerzas y ahora como consecuencia se había convertido en un fugitivo. Se había convertido en un fugitivo y tenía que esconderse, vivir en soledad y experimentar el amargo significado ¿de qué? Del fracaso. De ahí que a la luz de estas actitudes podría interrogarte entonces,
¿Cuál fue el error de Moisés? ¿Cuál fue el error de Moisés? Pues simplemente, mis hermanos, pensar que él era el centro. Porque que por él mismo podía hacerlo y lograrlo todo, contando solamente con sus propias fuerzas. Pero de ese modo se había quedado prisionero de los peores métodos humanos, como el de responder a la violencia con violencia. Algo parecido nos puede pasar también en nuestra vida como ancianos y ancianas, diáconos y diaconisas, todos. En el fondo pensamos que nosotros somos el centro, que podemos confiar, si no en teoría, al menos en la práctica, casi exclusivamente en nuestras propias habilidades. O como iglesia pensamos dar respuesta a los sufrimientos y a las necesidades del pueblo con instrumentos humanos, tales como el dinero, la astucia, el poder. En cambio, mis hermanos, nuestra obra viene de Dios. Él es el Shaddai. Él es el Señor. Y nosotros estamos llamados a ser dóciles instrumentos en sus manos. Dóciles instrumentos en sus manos. Moisés aprendió esto cuando un día Dios fue a su encuentro, apareciendo en una llama de fuego que salía en medio de la zarza. Moisés se dejó atraer, dio espacio al asombro, adoptó una actitud dócil para dejarse asombrar por Dios, para dejarse iluminar por la fascinación de ese fuego ante el cual pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Y esto, mis hermanos, esto es a lo que yo me refiero, a la docilidad que se necesita en nuestro ministerio. O sea, la actitud, la postura de acercarnos a Dios con asombro, con humildad. Hermanos y hermanas que se ordenan hoy, no pierdan el asombro del encuentro con Dios. No pierdan el asombro del contacto con la palabra de Dios. Moisés se dejó atraer y orientar solo por Dios. Solo por Dios. Confiemos en su palabra antes de usar nuestras palabras. Acojamos con mansedumbre su iniciativa antes de centrarnos en nuestros proyectos personales y eclesiales. Pues lo primero no es lo nuestro, no, lo primero es y será siempre ¿quién? Dios. Y es que este dejarnos modelar dócilmente es lo que nos hace vivir el ministerio de manera renovada. Ante el buen pastor comprendemos que no somos los jefes de una tribu, sino presbíteros, o sea, ancianos y ancianas, diáconos y diaconisas, compasivos, misericordiosos. No somos dueños del pueblo, sino que somos siervos que sirven, siervos que se inclinan a lavar los pies de los hermanos y hermanas. Que no somos una organización mundana que administra bienes terrenos, sino la iglesia de la comunidad de los hijos de Dios. La iglesia de la comunidad de los hijos de Dios. Hagamos pues como Moisés en la presencia de Dios. Quitémonos las sandalias con humilde respeto. Despojémonos de nuestra arrogancia humana. Dejémonos atraer por el Señor y cultivemos el encuentro con Él en la oración. Acerquémonos cada día al misterio de Dios para que nos sorprenda, para que siempre nos esté sorprendiendo, para que queme la maleza de nuestro orgullo y de nuestras ambiciones desmedidas y nos haga humildes compañeros
de viaje de las personas que se nos encomiendan. Posteriormente, Moisés, purificado e iluminado por el fuego divino, se convierte en instrumento de salvación para sus hermanos que sufren. La docilidad a Dios lo hace capaz de interceder por ellos. La docilidad. Y esta es la segunda actitud de la que quisiera hablarles hoy. La intercesión. Moisés hizo experiencia de un Dios compasivo que no permanece indiferente frente al clamor de su pueblo y desciende a liberarlo. Es hermoso este descender. Dios desciende a liberarlo. Dios, por su condescendencia hacia nosotros, vino entre nosotros hasta asumir en Jesús nuestra carne, experimentar nuestra muerte y nuestros infiernos. Él no deja de descender para levantarnos. ¿Quién es un experimentado del yo soy? Entonces, mis hermanos, está llamado simplemente a imitar al yo soy. Y esto hace Moisés. Moisés desciende. Moisés desciende entre los suyos. Lo hará más veces durante el paso por el desierto. Él, en efecto, en los momentos más importantes y difíciles, sube y baja del monte de la presencia de Dios para simplemente interceder por el pueblo, para entrar en su historia y acercarlo a Dios. Mis hermanos, quede claro que interceder, escuchen, interceder no quiere decir simplemente orar por alguien, como quizás siempre pensemos. No, el origen y raíz de esta palabra significa dar un paso en el medio, dar un paso al lugar, o sea, dar un paso para ponernos en medio de la situación. En otras palabras, empatía. Empatía. A veces no se obtiene mucho, pero es necesario hacerlo. Un grito de intercesión. Sí, un grito de intercesión. Estamos llamados como ancianos y ancianas, diáconos y diaconisas, a ponernos en medio del rebaño que se nos ha encomendado, a fin de acompañarlos en cada una de sus situaciones, caminar con ellos, aún en los momentos más oscuros que se presenten. Interceder, mis hermanos, es por tanto descender para ponerse siempre, y escuchen esto, para ponerse siempre en medio del pueblo, para hacerse puentes que los unan con Dios. Y eso es en lo que se convertirán ustedes hoy. No solamente hoy, sino para la eternidad. Una vez que sean consagrados como ancianos y ancianas, diáconos y diaconisas, ustedes se convertirán en puentes entre la comunidad de esta iglesia, de la cual son y serán a partir de ahora responsables de ellas frente a Dios. De ahí que a ustedes, ancianos y ancianas, diáconos y diaconisas, se les pida que desarrollen precisamente este arte de caminar en el medio. La especialidad de cada uno de ustedes debe ser de caminar en medio de los sufrimientos, en medio de las lágrimas, en medio del hambre de Dios y de la sed de amor de los hermanos y hermanas, en medio de cada uno de nosotros. Estar siempre en medio. Nuestro primer deber no es el de ser una iglesia perfecta, organizada, porque esto solo puede hacer cualquier empresa.
sino ser una iglesia que en nombre de Cristo hace honor a la verdad y está en medio de la vida dolorosa de su pueblo y se ensucia las manos por cada una de sus ovejas, aún las más descarriadas. Nunca, escuchen bien esto, nunca debemos ejercitar el ministerio al que somos llamados persiguiendo el prestigio religioso y social, porque eso es algo muy feo, mis hermanos. Porque no estamos llamados a hacer carrera, sino a caminar en medio y juntos, aprendiendo a escuchar y a dialogar, colaborando entre nosotros, ancianos y ancianas, diáconos y diaconisas y pueblo de Dios. Y quisiera repetir esta palabra. Juntos, no olvidemos, juntos todos, ancianos, diáconos, el pueblo de Dios, caminando juntos, siempre en el respeto de la maravillosa especificidad de la vida de Dios. Tratemos de vencer entre nosotros la tentación del individualismo, de los intereses personales. Es muy triste cuando vemos a algunos ancianos, ya sean ancianos educadores o gobernantes o diáconos y diaconisas, que no son transparentes ni capaces de hacer conexión con su comunidad, ni logran colaborar entre ellos, incluso se devoran con mentiras entre sí mismos, volviéndose en muchos casos irreverentes, ciegos, ignorantes. Cultivemos pues el respeto recíproco a la cercanía, a la colaboración concreta. Hagamos uso de la verdad y la transparencia, porque eso nos hará libres en Cristo. Pero retomemos nuevamente a Moisés, mis hermanos. Y para profundizar en el arte de la intercesión, miremos sus manos, las manos de Moisés. A este respecto, la Escritura nos ofrece 3 imágenes. Moisés con el bastón en su mano, Moisés con las manos extendidas y Moisés con las manos alzadas al cielo. La primera imagen, la de Moisés con el bastón en sus manos, nos dice que él intercede con la profecía. Con ese bastón realizará prodigios, signos de la presencia y del poder de Dios, en cuyo nombre está hablando, denunciando a voz en grito el mal que sufre el pueblo y pidiendo al faraón que lo deje ir. De ahí que para interceder en favor de nuestro pueblo, también nosotros estamos llamados a alzar la voz contra la injusticia, contra la mentira que aplasta y subvalora al pueblo de Dios. Y si queremos ser ancianos y ancianas, diáconos y diaconisas que interceden, no podemos permanecer neutrales, ni mucho menos hacernos cómplices de la manipulación, la falta de transparencia y de irresponsabilidad. No podemos permanecer neutrales al dolor provocado por las injusticias y las agresiones, porque allí donde el ser humano es herido en sus derechos fundamentales, ¿a quién? Al que se hiere. Se hiere solamente a Cristo. Se hiere solamente a Cristo. La segunda imagen concierne a Moisés con las manos extendidas. Él, dice la Escritura, extiende sus manos sobre el mar. Sus manos extendidas son el signo de que Dios está a punto de obrar. Más tarde, Moisés sostendrá entre sus manos las tablas de la ley para mostrar al pueblo. Sus manos extendidas indican la cercanía de Dios que está obrando y que acompaña a su pueblo. Para liberar del mal no es suficiente ser profetas. Escuchen, no, es necesario extender los brazos hacia los hermanos y hermanas, abrazarlos, apoyar su camino, acariciar el rebaño de Dios. Podemos imaginar a Moisés que indica el recorrido y estrecha las manos de los suyos para animarlos a seguir adelante. Durante 40 años como anciano permanece junto a los suyos. Esta es la cercanía. Y no fue una tarea fácil, mis hermanos. Ustedes lo saben. No fue una tarea fácil. A menudo tuvo que alentar a un pueblo abatido, cansado, hambriento, sediento y a veces también caprichoso.
que se dejaba arrastrar por el chisme, la murmuración y la pereza. Sí, ese fue el pueblo de Israel. Para ejercitar esa tarea también tuvo que luchar consigo mismo, porque en algunas ocasiones vivió momentos de pecado, oscuridad y desolación, como aquella vez que le dijo al Señor: ¿por qué tratas tan duramente a tu servidor? ¿Por qué no has tenido compasión de mí y me has cargado con el peso de este pueblo? Yo solo no puedo soportar el peso de todo este pueblo. Mis fuerzas no dan para tanto. No, mis fuerzas no dan para tanto. No. Observen, mis hermanos, la oración de Moisés. Está cansado. Sin embargo, Moisés no se retiró. Siempre se mantuvo cerca de Dios. Nunca se alejó de los suyos. También nosotros, ancianos y ancianas, diáconos y diaconisas, estamos llamados a este ministerio, a esta tarea, la de extender nuestras manos, levantar a los hermanos, animarlos, recordarles que Dios es fiel a su promesa, exhortarles a seguir hacia adelante. Ese es el ministerio de nosotros. Damaris, María y quienes sus manos hoy serán ungidas por el Espíritu de Dios. No solo para los momentos sagrados, no, sino también para alentar, para abrazar, para ayudar y acompañar a las personas a salir de aquello que las paraliza, las encierra y las vuelve temerosas. Por último, la tercera imagen, las manos alzadas al cielo. Cuando el pueblo cayó en el pecado y se construyó un becerro de oro, construido por el sacerdote Aarón, quien por su pecado pareciera no haber sido castigado por Dios en ese instante. Sin embargo, la Escritura te da a conocer la ira de Dios ante el hecho se hizo sentir más adelante, en el tiempo propio de Dios. En su momento, Él castigó a Aarón al haber muerto más tarde en el desierto y nunca haber podido entrar a la tierra prometida por el gran pecado cometido. No obstante, y a pesar de toda esta situación de pecado, Moisés sube al monte nuevamente. Imaginémonos cuánta paciencia, y pronunció una oración que es una auténtica lucha con Dios para que no abandone a Israel. Llegó a decir: este pueblo ha cometido un gran pecado, ya que se han fabricado un Dios de oro. Si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, y si no, bórrame por favor el libro que tú has escrito. Él, a pesar de todo, se pone del lado del pueblo hasta el final. Él alza la mano en su favor. Él no piensa en salvarse él mismo. No vende al pueblo por sus propios intereses. No. Él intercede. Continúa intercediendo. Moisés continúa luchando. Moisés lucha con Dios. Mantiene los brazos alzados en oración mientras sus hermanos combaten en el valle. Mis hermanos, sostener con oración ante Dios los dolores, frustraciones de las comunidades entregadas a nuestro cuidado, atraer el perdón, administrar la reconciliación como canales de la misericordia de Dios que perdona los pecados. Esa va a ser también tarea de ustedes a partir de hoy, y será también la comisión de ustedes como ancianos, ancianas, diáconos y diaconisas en esta iglesia de la comunidad, porque ustedes hoy son llamados, consagrados y separados como Moisés para ser intercesores. Queridos Damaris, Kenneth y María, esas manos proféticas extendidas y alzadas cuestan trabajo. No es fácil ser profeta, acompañantes, intercesores, mostrar con la vida y el testimonio el misterio de la cercanía de Dios a su pueblo requiere de mucha firmeza, de transparencia y también inclusive de entregar la propia vida en honor a la única verdad, Cristo. Cristo
Sean pues siempre ancianos y diáconos, testigos generosos, cuyas armas sean solo la oración, la caridad, la verdad. Anciano y anciana, diácono y diaconisa, testigos que se dejan sorprender dócilmente por la gracia de Dios y sean instrumentos de salvación para los demás. Ancianos y ancianas, diáconos y diaconisas, profetas de cercanía, que acompañan al pueblo, interceden con los brazos alzados. Y ahora voy a llamar para que pasen al frente aquí a Damaris, Kenneth y María. Por favor, pasen al frente. Mari. Hoy ustedes han sido llamados y escogidos por el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy, para la gloria de Dios, ustedes formarán parte de los elegidos, como Moisés. Hoy, para la gloria de Dios, ustedes formarán parte de la multitud admirable de los profetas. Hoy, para la gloria de Dios, ustedes formarán parte de la brillante muchedumbre de los mártires. Hoy, para la gloria de Dios, ustedes formarán parte del glorioso colegio de los apóstoles, porque han escuchado la llamada del Señor, la llamada del yo soy, la llamada del Dios de Israel, la llamada de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Y como Moisés y esa gran nube de testigos que nos han antecedido, ustedes han respondido: aquí estoy. Mi hermana Damaris será ordenada como presbítero de esta iglesia, o sea, anciana gobernante, y mis hermanos María y Kenneth como diácono y diaconisa respectivamente. No cabe dudas que, al igual que Moisés, ustedes también han salido al encuentro de Dios en su Hijo hecho carne, Cristo, que les llama a esta nueva vida, a esta nueva misión que sin duda alguna ha transformado sus vidas y le ha dado un sentido de novedad y plenitud. Hoy resuenan las campanas y en sus corazones ha de resonar igualmente las palabras del Señor, que les ha llamado y les envía hoy a llevar la buena nueva, porque hoy es sin duda alguna día de acción de gracias a Dios por cada uno de ustedes y una gran fiesta para esta iglesia de la comunidad. Seguidamente, y continuando con la tradición de la iglesia una, santa, católica y apostólica, la junta de presbíteros, o sea, de los ancianos de esta iglesia de la comunidad, se sumará a esa gran nube del linaje escogido, a ese real sacerdocio, a esa nación santa, a ese pueblo adquirido para Dios, y le impondrá las manos para que con el poder del Espíritu Santo anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz, y por su gracia les ha llamado hoy a fin de continuar con la misión del sacerdocio de Jesucristo, constituido sacerdote eterno por Dios, al decirle: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec. Y ahí la firme esperanza de quienes somos escogidos por Dios para ser representantes y sacerdotes con Cristo en el mundo en que vivimos, en la continuidad de su misión encomendada a los 12 apóstoles y a otros 72 discípulos. Ustedes, fieles discípulas y discípulos de su Maestro, y condiscípulos junto a Pablo y Pedro, María su madre, Marta y María, María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, han sido llamados a ser discípulos y sucesores ministeriales del servicio de amor y sacerdocio real en Cristo, que alza sus heridas manos y las extiende una vez más, toca sus labios y les dice hoy a ustedes: descálzate, porque el lugar que pisas es santo. Mira,
que yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. No tengan miedo de nadie, pues yo estaré con ustedes para protegerles. Sea nuestra constante oración que con esta experiencia de vida puedan, junto a San Pablo, el apóstol de las naciones, reconocer y transmitir a sus fieles con su entrega generosa su propia confesión de fe. Oremos. Me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad, les conceda a ustedes que su espíritu les fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo entendimiento humano, para que así queden ustedes hoy y por la eternidad sellados y sellada, colmada y colmado con la plenitud misma del Espíritu Santo de aquel que resucitó de entre los muertos. Amén. Saludos y bendiciones. Es mi oración que este servicio en esta mañana haya sido de bendición y de impacto sobre tu vida. Y si no tienes una iglesia a donde ir, eres más que bienvenido de visitarnos. Estamos en la esquina de la calle Figueroa y la avenida 53 en el noreste de Los Ángeles. Y si no, acércate a una iglesia hermana donde tú puedas experimentar, así como nosotros lo tuvimos en el día de hoy, la experiencia de adorar juntos en un mismo lugar a nuestro Señor Dios. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, gracias por darnos la oportunidad de poder adorar juntos a través de estos medios. Es mi oración de que tú bendigas a mi hermano, mi hermana, a mi amiga, a mi amigo que se ha conectado a través de las redes sociales a adorar junto con nosotros tu nombre, Señor. Yo los bendigo, las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te doy gracias por lo que has hecho en nuestra vida en el día de hoy. Y pueblo, que el amor de Dios el Padre Todopoderoso, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor, y que la presencia hermosa y maravillosa de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros